Buenas noches con todos, bienvenidos, comunidad educativa ISMAD. Es un gusto para mí participar dentro de esta capacitación. Hoy en día la tecnología es una de las herramientas educativas más importantes dentro de nuestro entorno. Me gustaría que Ani, Steffi, Andrés, eh, todos los integrantes, Tomás, por favor, prendan sus cámaras. Es muy importante que para estos eventos podamos tener una retroalimentación. Como ya me había presentado Ivane, pues ustedes ya me conocen, algunos de ustedes también forman parte de nuestro grupo de alumnos. Entonces, si ustedes pueden prender sus cámaras, les agradezco muchísimo. Bueno, vamos a comenzar con el tema que habíamos tenido planificado, ¿sí? Voy a compartir el material que les tengo preparado el día de hoy, solo que denme unos 2 minutos, por favor, porque como tuve una falla técnica con mi computadora, mi internet, bueno, entonces ahí estamos. No sé si me pueden, por favor, ayudar si ya pueden visualizar en la pantalla. Sí, Sí, ahí está. ok. Bueno, entonces yo les había traído aquí preparado lo que es la IA hoy en día para alcanzar la excelencia administrativa en declaración de impuestos. Quiero empezar. Andrés, ¿nos puede ayudar? ¿Qué es para usted la IA? Bueno, por supuesto. La IA es una herramienta en cierta manera, de una gran ayuda en el tema de la automatización, en donde, bueno, en este caso fiscal, ¿no? Es un tema que arraiga este requerimiento que nosotros los contadores buscamos agilizar, cierto tipo de automatizaciones en donde el margen de error sea mínimo Ya. para mí. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, hoy en día nosotros tenemos ya dentro de todas nuestras herramientas tecnológicas lo que yo le llamo la revolución de la era digital, ¿sí? Porque voy a empezar primero haciendo un preámbulo de lo que es la inteligencia artificial y por qué es importante conocerle desde el campo administrativo y más aún desde la declaración de impuestos. La revolución de la era digital aparece en los años 90 juntamente con lo que todos conocemos como el Internet. ¿Para qué sirve? Para ayudarnos a comunicarnos y entender de mejor manera toda la parte tecnológica que nos rodea, como es el correo electrónico y el mundo de los negocios en un mundo entero. Al 2007, los móviles inteligentes ya revolucionaron, que es lo que nosotros hoy conocemos como todo lo que es la telefonía, ¿no es cierto? Y se transforma en un entorno digital donde todos los negocios y redes sociales del comercio electrónico y la multipantalla hace que el entorno dentro del mercadeo y dentro de las empresas faciliten de manera directa todos nuestros mercados desde la casa a la oficina y viceversa. Y ahora, en la actualidad, vivimos el auge de la inteligencia artificial. ¿Qué hace el auge de la inteligencia artificial? Genera un impacto similar, pero que ya está presente en nuestra vida cotidiana, ¿no es cierto? Esta tercera revolución, como yo la llamo, está ganando fuerza, ya que va en crecimiento el uso de la inteligencia artificial, ya no solo de manera personal, sino en empresas y organizaciones. Y se quiere potenciar para cambiar significativamente la forma de vivir y de trabajar. ¿Por qué he hecho este análisis? Porque es precisamente lo que queremos alcanzar con la declaración de impuestos y la excelencia administrativa. ¿En qué consiste exactamente la IA, no es cierto?
Básicamente, la expresión de la inteligencia artificial se utiliza para describir sistemas digitales que pueden razonar, aprender y actuar en casos que normalmente nosotros necesitábamos una inteligencia humana. ¿Qué es el sistema de la IA? Es donde nosotros encontramos un gran volumen de datos que nos sirve para tomar decisiones y resolver problemas. Es ahí en donde nos vamos a enfocar en la gestión administrativa. ¿Qué queremos llegar a hacer con facilitar la declaración de impuestos a través de a una mejor guía, la ejecución de informes, la ejecución de memorandos, la ejecución muchas de las veces de informes administrativamente? Donde nosotros tenemos que resolver problemas a través de esos instrumentos y también saber tomar decisiones, ¿sí? Entonces, es importante. ¿Qué tipos de inteligencia artificial hay? La primera, la predictiva y la generativa. ¿Cuál de las dos está enfocada a la declaración de impuestos, a la gestión administrativa? ¿Quién me quiere ayudar? Alguien que conozca, nosotros en el instituto somos ya una revolución en inteligencia artificial. ¿Quién me quiere ayudar con a qué se refiere la inteligencia predictiva o generativa? Carla, Carla Chicaiza, Sandra Domínguez, Tomás, ¿quién me quiere ayudar? A ver, no sé, Cris, Vane, Master, Roberto, buenas noches. Bueno, la predictiva es cuando nosotros estamos tratando de hacia el futuro, cuando nosotros queremos saber o tener algunos resultados a futuro, ¿no? Y pues Ya. la generativa pues es el conjunto de sistemas para crear datos, para crear información. Exactamente, es ahí en donde nosotros nos vamos a enfocar. ¿Qué tipo de inteligencia artificial vamos a usar? Es la generativa. ¿Por qué? Porque es el conjunto de sistemas que nos permiten a nosotros manejar datos, crear imágenes, modificar textos, configurar música, textos, imágenes, donde normalmente sus modelos generativos se generan en grandes volúmenes. ¿Qué quiero decir esto? Que está apta para manejar muchos datos, ¿no es cierto? Como es el Big Data. Y una de de nuestro mayor descubrimiento para la declaración de impuestos y la adecuada gestión administrativa es Gemini Links, ¿sí? Esta es una de las aplicaciones que nosotros vamos a trabajar el día de hoy. Bien, yo les he traído aquí dentro de nuestra inteligencia artificial tenemos al buscador Google, que es el creador, ¿no es cierto? Pero cuando se hace una IA generativa, cuando yo a esa tecnología le logro conducir a que genere textos, bases de datos, análisis, códigos e imágenes. Pero todo depende a través de qué, de una instrucción de lenguaje natural. Y eso es lo que me permite hacer la IA generativa. Y por eso es importante reconocer que yo tengo un asistente virtual. Es decir, yo les puse aquí algo, ¿no es cierto? Algo muy importante. No sé si me quiere ayudar a leer, Master Roberto. Imaginen a un pasante. Buenas noches, mi amada profe. Bien, acá dice la inteligencia artificial como concepto largo solo es un buscador. Google es la definición exactamente de tecnología para generar textos y código y análisis a partir de instrucciones en el lenguaje natural. El siguiente es no es más que la máquina a un pasante muy cool y que nunca, bueno, pero necesita instrucciones precisas para errores. Por este error que Ok, es natural, ¿no? ok, muchas gracias, Master Roberto. Sí, precisamente a la reflexión que quiero llegar es que nosotros cognitivamente debemos imaginarnos que la IA, ¿no es cierto?, es como un pasante muy culto, rápido, que nunca duerme, pero que necesita instrucciones precisas para no cometer errores.
Entonces, para nosotros direccionar a ese asesoramiento de declaración de impuestos, asesoramiento administrativo de informes, asesoramientos de resúmenes de leyes, debemos primerito concebir que nosotros tenemos un asistente virtual. ¿Qué características tiene ese asistente virtual? Sin importar cuál de ellos, si es Grok, si es Gemini, si es ChatGPT, sin importar el que sea. Simplemente debemos generar una conciencia de que nosotros tenemos un pasante muy culto, rápido y que nunca duerme. Pero para que nos entienda, necesitamos dar instrucciones precisas, ¿no es cierto? Y no cometer errores. Con este antecedente, ¿cuáles son la IA que nosotros vamos a utilizar? Es Grok y Gemini. ¿Por qué? Ya vamos a conocer un poquito más adelante por qué hemos decidido utilizar este tipo de IAs que son muy adecuadas para la gestión administrativa y la declaración de impuestos. ¿Qué es nuestra IA Gemini? ¿Han escuchado ustedes de nuestra IA Gemini? ¿Alguien de ustedes? ¿No? Ok, Sí, ¿sí? Melissa, es una IA. Elizabeth, buenas noches. ¿cómo está? Bienvenida. En mi trabajo utiliza mi coordinador, él me indicó algo de esta IA, él hace para los que son los, los procesos y proyectos que ellos pueden enviar, que es más, lo hace más personalizado, o sea, digamos, ya el tiempo que Exacto. nosotros tenemos que hacerlo, él hace su idea, envía la idea y Gemini le ayuda con esa parte. O sea, los cuadros o algún proyecto o proceso que él quiere ingresar. Eso es Exactamente, toda sí. la información porque él me indicó, mi coordinador. Ok, vamos a aprender ahora un poquito cómo funciona, cómo debemos direccionarle a Gemini en la parte administrativa y enfocándonos un poquito más en lo que es declaración de impuestos. Máster, me estaba usted alzando la mano, dígame. Bueno, ya creo que la estudiante había respondido, ¿no? Bueno, precisamente lo que usted decía, ¿no? Que él funciona, Gemini funciona como un asistente, ¿no? Un asistente, en este caso digital, y que actúa directamente de acuerdo a la comprensión de lo que es el lenguaje, porque las preguntas las entiende en el idioma que uno hace la pregunta, por supuesto, ¿no? Interpreta de forma natural y que tiene la característica fundamental de que responde preguntas, se escriben textos, se explican temas, se solicitan imágenes, se ayuda a resolver tareas y que ayuda también a la programación. Exactamente, sí. Por eso aquí nos dice, ¿no? ¿Qué es? Es la IA de Google diseñada para ser multimodelo. Entiende texto, imágenes, video y audio. ¿Cuáles son las ventajas? ¿Para qué les he traído esto a mi querida comunidad del ISMAD? Porque me permite a mí actualizar, ¿no es cierto? Tener información actualizada a través del Internet. Me permite integrar Drive, Docs, Gmails y trabajos administrativos. Tiene una velocidad para trabajar con modelos muy rápidos y precisos. En la actualidad, como nos decía Elizabeth, tiene mucha afinidad con base de datos y con proyectos, ¿sí? ¿Por qué es recomendado en los documentos fiscales? Porque a mí me permite subir normativas, como les decía, normativas del SRI, que tienen grandes cantidades de hojas, artículos, normas, reglamentos, ¿no es cierto? Y me permite a mí dar esa evaluación, dar un resumen, identificar la norma, identificar el artículo, inclusive tiene datos históricos precisos de las leyes, de los ajustes que se hace de acuerdo a normativas oficiales. Entonces, realmente es una de las aplicaciones que a mí me permite dar mayor precisión, ¿no es cierto? ¿Qué ventajas tengo yo? Permite generar cálculos automáticos, ¿no es cierto? Y permite desarrollar de manera instantánea consultas sobre cambios normativos, reformas, etcétera. ¿Cuáles son las ventajas? Las ventajas que me da a mí esta aplicación es que puede requerir de verificación.
tiene conocimiento en impuestos, en leyes del Ecuador, pero siempre es importante que yo vuelva a contrarrestar esta información. ¿Cómo usarlo? ¿No es cierto? Ve a Gemini, google.com, sube tu formulario del SRI y pregunta, explica cómo deducir gastos de salud en el impuesto a la renta en el Ecuador para el 2026. Ya vamos a ver cómo lo vamos a hacer, cuál es la manera correcta. El costo en su versión básica es gratuita, pero también tiene una aplicación o un costo del Gemini Advance, como también lo tiene el Grok, todas las días, ¿no es cierto? Que son de $20 mensuales. La segunda guía que vamos a utilizar es Grok. ¿Por qué? Porque también está diseñada para dar respuestas precisas y actualizadas en temas como proyección de gastos personales, anexos, cálculos del impuesto a la renta y hacer simulación de declaraciones del IVA a través de tablas del SRI. Es importante que yo tengo que aprender a generar los prompts, que es lo que ya vamos a aprender más adelantito, y que me va a permitir a mí direccionar. Grok es un poco más textual y necesita darle mayor direccionamiento a la instrucción que voy a dar más que a la tarea. Bien, entonces, ¿qué es el Bronx? ¿Quién conoce del Bronx? Esto es importantísimo porque es la manera de cómo yo llegar a darle una indicación adecuada, sea a Gemini, sea a ChatGPT, sea a Grok, a cualquiera de las aplicaciones. ¿Qué es un Bronx? A ver, yo voy a preguntarle a Vane. Vane, ya me alzó la mano. Bueno, el prompt es las instrucciones específicas que yo le voy a dar al Gemini o a bueno, a la inteligencia artificial. O sea, debo ser tan específica para que no pueda perderse por ningún lado y trate de entender qué es lo que yo finalmente quiero. Ok, gracias, Van. Entonces, yo tengo la regla de oro, ¿no es cierto? Si yo no doy una instrucción o un comando directo, específico de lo que quiero, recuerde que usted tiene que era un asesor, que era lo que teníamos, un pasante. No sé si Pauli Vinuesa me contesta. ¿Qué era lo que yo tenía al frente en la IA? A ver, regresamos a la diapositiva. Recuerden que para ustedes dar las instrucciones, yo les había dicho que usted tiene que imaginarse que tiene un pasante oculto, rápido, que nunca descansa, pero que necesita instrucciones precisas para no cometer errores. Entonces, mi prompt tiene que ser súper preciso. ¿Para qué? Recuerde que es un pasante. ¿Qué hacen los pasantes? ¿Qué hacen los pasantes, Andrés Arcos? ¿Quiénes de ustedes han tenido pasantes en sus oficinas, en sus trabajos, en sus empresas? A ver, Irma, Yo, buenas noches. Aprende, buenas aprende, noches. asimila Exacto. El conocimiento. pasante sabe, ¿no es cierto? Pero ¿qué está haciendo? Está aprendiendo, está Aprendiendo. practicando. Claro, Entonces yo, tiene un conocimiento ya adquirido, pero realmente la puesta en práctica no. Entonces, por eso entra en una exactamente. pasantía. Ajá. Exactamente. Entonces, la calidad de la respuesta depende de la calidad de la instrucción. Si yo le voy a pedir que me haga una proyección de gastos del 2025 para una persona natural, entonces yo tengo que dar las instrucciones correctas, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las partes de un prompt para que éste sea efectivo? Primero, el rol, ¿no es cierto? Yo debo saber que debo actuar como experto en una norma educativa o en una norma legislativa o una norma administrativa, ¿no es cierto? La petición viene a ser la tarea que debe hacer y el contexto son las restricciones, son los datos específicos. Ejemplo, máximo 20 palabras, tono formal, qué pasó, para quién es, el formato, el estilo, cómo lo quiere.
No sé si tienen alguna pregunta de qué tiene que contener esta instrucción, ¿sí? Primero yo tengo que actuar como un experto, ¿no es cierto? En la parte educativa, como que yo soy un experto para darle una instrucción. ¿Tienen alguna pregunta? Aquí yo les traje unos ejemplos de prompts. Declaración, la situación es la siguiente. Declaración de impuestos de provisión de gastos personales. ¿Qué le debo decir yo para armar mi instrucción a través de un prompt adecuado? Ayúdame a realizar la proyección de gastos personales para el 2026 en el Ecuador. Mis datos son número de cargas familiares y ingresos anuales proyectados. Esto es en la parte de gastos personales. Si quiero planificar algo, actúa como docente de bachillerato, ¿sí? ¿Qué le estoy diciendo? Actúa como docente de bachillerato. ¿Acá qué le estoy diciendo? Ayúdame a realizar la proyección de gastos personales. Y va la orden. Diseña una rúbrica de evaluación con tales criterios. En la parte administrativa, resume los puntos claves de este texto sobre el reglamento del CASES. Destaca los artículos que afectan la disciplina en el uso del aula virtual. Estoy armando un prompt donde mis instrucciones están dándole a un autor al momento de decir, ayúdame, actúa, resume, ¿qué? Estoy dando la instrucción docente bachiller, proyección de gastos y puntos claves sobre el reglamento tal. Ese es el prompt que a mí me va a ayudar a determinar dentro de la parte administrativa la instrucción. No sé si tiene alguna pregunta. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Ok, para comenzar con lo que son las declaraciones de impuestos y todo lo referente al tema administrativo, yo les he traído dos videos. Un video que como hoy el SRI controla las declaraciones de impuestos y qué IA utiliza. ¿Sabían que que el SRI utiliza una IA para controlar nuestros impuestos? ¿Alguien sabe qué tipo de IA utiliza? ¿Alguien de ustedes sabe? Tomás, Denis, Ruth. Ok, bueno, les voy a presentar el video para que ustedes puedan em, conocer un poquito más y miren cuán importante es utilizar la IA para hacer nuestras proyecciones de gastos. La inteligencia artificial se usará para el control de impuestos. El Servicio de Rentas Internas implementa desde el año pasado un programa llamado Orión para frenar la evasión y mejorar las recaudaciones. La primera fase es la renovación tecnológica o del hardware que utiliza el SRI. Ese proceso avanza al igual que la segunda fase, que es la ciberseguridad para mantener resguardados los datos. Con esos dos componentes cubiertos se ejecutará el tercero, que es el control de la evasión con inteligencia artificial. Al día de hoy, una limitante que es las auditorías dependen de las horas hombre de los funcionarios, de los auditores del Servicio de Rentas Internas, lo cual limita la capacidad que tenemos para llegar a una mayor cobertura de control. Esto lo subsanamos con la tecnología. La intención es llegar a auditorías del 100% del catastro. La inteligencia artificial será capaz de identificar, por ejemplo, a quienes no facturan, las anomalías en la facturación. Hará un seguimiento de transacciones para saber en tiempo real cuánto debe pagar cada contribuyente. Nosotros ya tenemos información de las facturas de venta, las facturas de compra. Estamos con la tecnología, estaríamos en capacidad de hacer una declaración sugerida, de decirle al contribuyente, esto es lo que deberías pagar. Solo pon clic en el botón pagar y ya está, ya cumples con tus impuestos. Hoy las auditorías duran entre 6 meses y 1 año. Con la inteligencia artificial esperan tener los resultados en menos de 1 mes y optimizar procesos. Esto, según el director del SRI, permitirá que el pago de impuestos se incremente. Esta modernización es financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo BID con un crédito de $60 millones. El sistema estará implementado en su totalidad en el 2027.
Ok, yo les preguntaba que según el video que nosotros acabamos de ver, ¿cuál es la IA con la que hoy en día el SRI está comenzando a hacer el control de nuestros impuestos? ¿Alguien se acuerda? Orión. Orión. Orión, ¿no es cierto? ¿Y cuál era la característica de esa IA? ¿Cuál era la característica que se nos manifiesta en el video? Que ellos recopilan información, ¿no es cierto? Ellos ya van a tener automatizados la sugerencia de nuestras declaraciones y nos van a decir, tu declaración ya está hecha porque ya hemos analizado en la base de datos tus gastos, tus ingresos y tan solo tienes que declarar tanto de tu impuesto o pagar tanto, ¿no es cierto? Es lo mismo que nosotros podemos hacer a través de la automatización con Gemini, ¿sí? Yo les he puesto aquí una fórmula donde dice actúa como rol. Según el ejemplo que hicimos hace un momentito, ¿cuál era el rol? Esta es una fórmula para dar un comando adecuado para que nos ayuden con la declaración de impuestos o cualquier gestión administrativa. Cuando yo les digo que lo primero que tengo que hacer es actuar como un rol, ¿a qué me refiero? Ya Por vimos acá, ¿se ejemplo, acuerdan? como un experto en tributación y contabilidad. Exactamente. Aquí yo les puse, actúa como un docente de bachillerato. Ayúdame a realizar la proyección de gastos. Resume los puntos claves de. Entonces, cuando yo hablo de aplicar esta fórmula, el rol es actúa como un auditor para evaluar la declaración de impuestos tal. Actúa como un asistente administrativo para hacer la declaración de impuestos tal. ¿Sí me entienden? Más, al decir realiza la tarea, ¿a qué me refiero? Cuando hicimos el ejemplo de acá, la tarea es proyección de gastos personales para el 2026 en el Ecuador. Luego sigo con la fórmula, basado en contexto, datos. ¿Cuál será el contexto en este ejemplo? En el primer ejemplo de declaración de impuestos provisionales. ¿Quién me quiere ayudar? La normativa que rige para el tema de gastos No, personales, ¿no? no, es en O el los datos Ecuador. que le ponen. Exactamente, el año y en el Mm, Ecuador. Yo ya. no puedo decir que los impuestos en Ecuador es igual que en Chile, Argentina o Brasil. Entonces yo tengo que poner el contexto en el que yo quiero que me ayuden con el impuesto que yo quiera, sea impuesto al IVA, declaración de gastos, declaración del impuesto a la renta, etcétera. ¿Sí? Ese viene a ser, según la fórmula, ¿no es cierto? Mi contexto. Yo puedo utilizar el país, por eso está datos, pues puede ser años, porcentajes, el monto, etcétera. Ya vamos a ver más adelante un ejemplo práctico. Más el formato y el estilo. ¿Qué quiero decir cuando digo formato y estilo? ¿Qué es un formato en Word? ¿Qué es un formato? A ver, ¿quién me ayuda? Irma, Formato Sí, es una Irma visual. o tabla, Ina. El formato es que quiero como el quiero que salga. letrarial, Ujú, quiero que me hagas exacto. una tabla del año 2025 hasta el año 2030, quiero que me hagas en celdas tal, con 5 tablas, ese es el formato, ¿no es cierto? De lo que yo le estoy solicitando. Recuerde que en el ejemplo que yo les traje está Que llegaron a Netflix. Crimen Perfecto cuenta con Ryan Gosling, Anthony Hopkins y la historia de... ya está la declaración de provisión de gastos, entonces por eso los datos que son.
para que me haga mi declaración de mi proyección de gastos, perdón, yo tengo que poner las cargas Este paso familiares, que es particular lo que se cualquiera, registra ahora, incluso y cuando mis ingresos confiesa haber anuales. asesinado a su propia esposa. No sé quién está conectado a su audio. Ok. Bien, entonces está claro cuál vendría a ser mi contexto, mis datos. En el caso de la provisión de gastos personales, es número de cargas familiares y número de ingresos anuales. Recuerde, yo aquí asumí mi rol. Ayúdame a realizar mi tarea, proyección de gastos personales. Esa es la tarea. ¿En qué contexto? En el 2026 en el Ecuador con los siguientes datos. ¿Sí estamos hasta ahí? ¿Estamos claros hasta ahí? Vamos a hacer entonces el primer ejercicio. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? La pueden escribir en el chat si es que se sienten más cómodos. ¿Qué tipo de guía estamos utilizando en este momento para comenzar a hacer nuestras declaraciones de impuestos? Van Irma, Elizabeth, Toma, Johnny, Annie, Steffi, Sandra, Alex, José. No me ¿Qué tipo recuerdo el de...? nombre, pero era el nombre de... Generativa. No me recuerdo bien el nombre. Ok, yo les vuelvo a presentar acá, ¿ya? Se llama Gemini, para que ustedes anoten y puedan tener Gracias. claro, porque muchas de las veces nosotros no sabemos cómo encontrarle en nuestro buscador, ¿sí? Entonces, aquí yo les traje el link para que ustedes vayan viendo, ¿sí? Aquí está, geminilinks.to and extra sheet, ¿sí? Aquí usted tiene cómo usted puede ayudarle a incursionar de manera más directa, ¿ok? Bien, entonces vamos a comenzar con una pregunta, con el ejercicio, ¿ya? ¿Cuál es la situación? Se necesita que realicen la provisión de gastos del 2025 para personas naturales. ¿Cuál es la instrucción? ¿No es cierto? Desarrolla la redacción de un informe de gastos personales, entre paréntesis, anexos de gastos personales, porque es así como le registra el SRL, para el año fiscal 2025 en el Ecuador, para una persona natural en Guayaquil. Y le pongo yo, soy María Fernanda, con cédula tal, y mi noveno dígito es tal número y el plazo es hasta el 2026. Mis datos son, hasta ahí, ¿cuál ha sido el rol, la tarea, el contexto y el formato? ¿Quién me dice? ¿Pueden poner en su chat también para yo poder leerles? ¿Puede poner en su chat también, por favor? Profe, ¿será que puede poner en una sola página? Porque en- yo a lo menos no alcanzo a leer el ejemplo. No entiendo, en una sola página le agrando. Sí, sí, por favor. Sería de cambiarles a modo de presentación, Ah, porque ahorita ya. lo que se le ve es todo el ambiente del PowerPoint. ¿Será ahí? A ver, no sé. ¿Está mejor? A ver, voy a volverles a compartir, a ver si ahí está mejor. ¿Ahí está mejor? ¿Ahí se ve mejor? Ahí Ahí sí, está ahí bien. está ya perfecto. ¿Sí? ¿Ahí está bien? Ok. Entonces, el segundo ejemplo es, no, estábamos en el primero, ¿verdad?
¿Cuál es el primer ejercicio? El primer ejercicio que vamos a ver es la situación. Se necesita que me realice la prohibición de gastos del 2025 para persona natural. Esa es mi situación, o sea, es lo que yo necesito. Por eso se llama situación. Ahora, ¿cuál es la instrucción que yo le voy a dar? A mi IA, ¿se acuerdan que yo les di una fórmula? ¿Cuál era esa fórmula, Irma? A Ah, ver, ¿cuál era esa fórmula? el rol, El rol, muy bien. a ver, el rol, el contexto, no, el rol, la orden, el contexto y el formato de salida. El rol, la tarea, ¿no es La tarea, cierto? sí. La tarea, No, la orden, el contexto y el formato de salida. contexto y el formato. Muy bien. Entonces yo aquí le digo, ok, desarrolla la redacción de un informe de gastos personales, ¿sí? ¿Dónde le estoy dando el yo? Cuando le estoy diciendo desarrolla, ¿no es cierto? ¿Cuál viene a ser la tarea? ¿Cuál viene a ser mi tarea? Redacción de un informe de gastos personales, ¿no es cierto? En el año 2025 en el Ecuador para una persona natural en Guayaquil. ¿Cuál es mi contexto? Lo que estoy diciendo aquí. En Guayaquil soy María Fernanda con cédula tal. El plazo de mi noveno dígito es el 5. En el mes de febrero, ¿no es cierto? Es el último plazo y mis datos son número de cargas familiares, ingresos brutos totales, gastos reales, vivienda, salud, alimentación, vestimenta, educación, turismo. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí o no? ¿Cumplimos o no cumplimos la fórmula? Sí. ¿Ya? ¿Qué me va a responder a mí la IA? La IA lo que va a hacer es calcular el total de mis gastos según las cargas, ¿no es cierto?, que yo tengo, usando la canasta básica y también tomando en cuenta el 18% que es el menor valor, que eso ya da la normativa de la ley del SRI en cuanto a impuesto a la renta, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer? Generar un borrador de un informe con una tabla para adjuntar al SRI con la sección de cargas, gastos, categorías, totales y firmas. Incluye tics para maximizar y reducir tipos de errores. Entonces, yo acá tengo una tabla, que este tipo de tablas es la que a ustedes les va a dar la IA. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. Hacemos otro ejercicio para que esté un poquito más claro, ¿ya? Informe de lista de anexos de impuestos 2025. ¿Cuál es la situación? El administrativo le solicita a contabilidad una lista de los anexos de los impuestos del 2025. ¿Qué se debe solicitar? Yo quiero saber cuáles son todos los impuestos que tengo que yo cumplir como empresa ahora, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la instrucción que debo dar? Actúa, yo le voy a decir a la IA, actúa como jefe de contabilidad, ¿sí? Convierte estas notas en un informe estructurado. Esto es la orden que le estoy dando o la tarea, ¿sí? Notas, ¿cuáles son mis datos? ¿Cuándo se puede hacer un anexo? ¿Cuándo es su periodo? ¿No es cierto? Y los datos que yo adjunto, las fechas específicas es el noveno dígito de la cédula o RUC para el impuesto a la renta del 2025 que declaras en marzo del 2026. Los anexos relacionados se habilitan desde enero o febrero del 2026 y debe presentarse la declaración principal antes y automáticamente. ¿Qué quiero que contenga este informe? Anexos,
aquí viene el formato, anexos, actividades realizadas, pendientes y conclusiones. Esta es otra solicitud de un informe de una lista de anexos de los impuestos que yo debo declarar en el 2025 para mi empresa. La orden es lo único que yo tengo que tomar en cuenta de acuerdo al tipo de declaración de impuestos que necesito. Profe, ¿cómo yo sé cuáles son las notas específicas de ese impuesto que yo tengo que poner o de esa declaración que yo tengo que poner? ¿Dónde voy a poner la fecha, el tipo de impuesto, el monto, si alcancé o no alcancé el valor del impuesto a la renta? En las notas, porque yo ahí tengo que especificar en la instrucción. No sé si tienen alguna pregunta. Irma, Sandra, yo les No, puse con está colores. claro. ¿Se acuerda que el amarillo qué representa? El rol, El ¿no rol, es cierto? el El contexto. verde, ¿qué representa? Representa la tarea que yo quiero que haga a través de lo que le estoy solicitando. Y a eso adjunto en la tarea las notas que vienen a ser los datos. Yo en los datos pongo todo lo relacionado al tipo de impuesto, declaración que yo quiero que me dé la IA, ¿sí? Entonces, si yo quiero hacer declaración de impuesto a la renta, pongo declaración del impuesto a la renta con cédula tal, porque tengo que dar mi cédula, ¿no es cierto? Porque si no, no va a saber de qué persona es, cuándo le toca, ¿sí? Es persona natural, no es persona natural, es una empresa, es una compañía o el RUC si fuera el caso, el año y qué tipo de declaración es la que yo quiero hacer, ¿sí? Y por último, lo que está con negro es el formato con el que yo quiero que me presente. Recuerde que aquí el ejercicio es de un informe. Entonces, obviamente, el formato tiene que estar dado como un informe. ¿Qué contiene un informe? Antecedentes, actividades realizadas, novedades, pendientes y conclusiones, porque estoy solicitando un informe. Aquí estoy pidiéndole que me haga una redacción de anexos, ¿ya? Entonces, aquí al final yo le estoy diciendo que él tiene que generarme un borrador con un formato de tabla, como el formulario del SRI. Yo aquí ya le estoy dando la orden, aquí le estoy dando mis datos, porque él no sabe cuántas cargas tengo. Recuerde que es un pasante, ¿no es cierto? Entonces yo tengo que decirle, a ver, pasante, yo tengo tantas cargas para hacer el anexo de gastos personales. Yo tengo tantas cargas, mis ingresos son de tantos, mis gastos son de tantos, yo pago en vivienda tanto, en salud tanto, en vestimenta tanto, en educación tanto, tengo otros gastos de tanto. Entonces, ¿cuál es el formato que yo quiero darle? Cuando le digo genera un borrador de informe con un formato de tabla como el formulario del SRI, ¿sí? Mm, Asegúrate de que sea compatible con la presentación en el SRL en línea para marzo del 2026. Entonces, automáticamente a usted le da una tabla muy parecida a la del SRI y usted, ¿qué es lo que hace? Copiar esos datos al formulario correspondiente. Más adelante, cuando el SRI ya utilice la IA que nos había manifestado, que es la Orión, entonces ahí sí ya vamos a tener el link para subir el formulario que nos dé la IA, ya podemos subir. Mientras tanto, lo que tenemos que hacer es traspasar la información. Cabe recalcar que estos datos tienen que ser sacados obviamente del SRI. Usted tiene que saber
cuáles fueron sus declaraciones de gastos que hizo el año anterior, si está dentro de las bases de su educación, de alimentación, de vestimenta y de turismo, porque ya no es culpa de la IA si usted le da mal esos datos, ¿no es cierto? Si usted puso el otro año que va a gastar en educación, y yo me invento $10,000, y usted en este año quiere declarar eh, $5,000, obviamente que va a tener una diferencia y la IA le va a calcular con los 5,000 que usted le está dando, no con lo que tiene el SRI, ¿sí? Entonces es importante que usted saque esos valores del SRI, de lo que usted hizo la provisión de gastos del año anterior para hacer su declaración del impuesto a la renta y poder trabajar con datos reales. ¿Qué es lo que usted tiene que darle aquí cuando dice número de cargas? Si en los gastos provisionales del 2024 usted puso cargas 2 y resulta que durante todo el año su esposa o su esposo ya trabajó y ya no es una carga, el SRI ya no le va a reconocer a usted como carga. Entonces en la IA yo tengo que quitarle y ponerle solo una carga, porque tiene que ser la información cruzada. Si no, después le vamos a culpar al SRI y no es culpa del SRI. Por eso hice énfasis en la instrucción. Si yo doy mal la instrucción, datos, fechas, número de cédulas, persona natural, persona jurídica, accionistas, la IA me va a dar mal esos cálculos. No sé si usted está claro con lo que hemos trabajado hasta el momento. ¿Sí? Sí, sí. Ok, bien. Entonces, mire, aquí a nosotros hay otro ejemplo. ¿Cuándo se puede hacer un anexo? Dentro de contabilidad es conocido como un informe, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, los anexos se presentan en fechas específicas, según el noveno dígito de la cédula o RUC. Esto ya no es novedad, ¿no es cierto? Los anexos relacionados se habilitan desde enero o febrero del 2026 y deben presentarse antes de la declaración principal. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo a la IA tengo que darle las fechas justas. No puedo darle rangos, sino tengo que darle la fecha justa. Por eso es que yo le decía, mi noveno del dígito es del 8 y la fecha hasta para declarar es del 30 me invento, de 28 de febrero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de lo contrario no voy a cumplir con los parámetros, en este caso del ejemplo que estamos viendo del impuesto a la renta. Si no cumples el plazo, puedes presentarlos después, pero con multa. Entonces yo a la IA tengo que decirle, no cumplo con el plazo. Mi plazo ya pasó. Entonces la IA, ¿qué le va a decir? Bueno, tu 50% es tanto, ¿ya? Para los anexos anuales como el transaccional, que es el ATS mensual o semestral, se necesita un consolidado anual, que estos se presentan en febrero y marzo. Entonces, de igual manera, si yo voy a presentar o solicitarle a la IA que me haga un anexo ATS, tengo que decirle, yo, por ser artesana o por manejar IVA cero, tengo que hacerlo de manera semestral. Entonces yo tengo que decirle, mi RUC es tal, soy artesano, pertenezco al sector tal y mis declaraciones son semestrales. ¿Ya? ¿Cuál es el proceso? Accede al SRLI en línea, a la sección anexos, selecciona el tipo, llena los datos y rellena todo lo que son lo que es los datos de facturas electrónicas, ¿ya? Y luego tú puedes modificar este anexo presentando hasta 3 veces al año. Todas estas instrucciones del proceso de excepciones es la respuesta que a mí el SRI me está dando para manejarme en subir al sistema el formulario, ¿sí? No sé si está claro. Entonces, ¿se acuerdan que yo les había dicho que
pedimos un informe, este informe, un informe de todas las declaraciones que yo tengo que presentar como empresa. Yo le solicité a la IA, yo ya hice este ejemplo, esta es la respuesta que la IA me dio a mí, ¿sí? Yo le solicité con le solicité en un cuadro, ¿no es cierto? Donde yo tenga el nombre del informe, es decir, del anexo, la descripción, cuándo debo presentar, ¿tengo obligación o no tengo obligación? ¿Y cuál es el beneficio que yo tengo al cumplir con esta declaración según los anexos tales? ¿Sí? Recuerde que nosotros decimos declaración, pero ¿cómo hago el camino para declarar? A través de lo que se le llama como anexos. Entonces, la IA le reconoce anexo o informe. Administrativamente, dentro de gestión de empresas, usted le conoce como informes. Cuando voy a dar un informe de las ganancias, del impuesto de la renta, de las utilidades, etcétera. Como persona natural, contadora, tesorera, yo conozco como anexos, pero la IA no sabe eso. ¿No es cierto? La IA no sabe, entonces yo tengo que especificar informe, anexo de gastos personales, anexo transaccional, anexo de relaciones de dependencia, anexo de participación accionaria, anexo de operaciones con partes relacionadas, anexos de precios de transferencia, anexos de activos en el exterior. Esta tabla es la respuesta al informe de lista de anexos de impuestos del 2025. ¿Sí? Sí, no sé si están claros hasta ahí. ¿Tienen alguna pregunta? Sandra, Irma, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? No, muchas gracias. Todo No. está claro. Ok, bueno. Ahora yo les traje otro ejercicio. ¿Cómo yo puedo copiar y pegar dentro de lo que es el Grok, ¿sí? O dentro de lo que es el Gamni, ¿no es cierto? Para poder establecer de mejor manera informes. Yo les puse un ejemplo aquí para informes de novedades. Entonces, ¿se acuerda que la fórmula era actúa? ¿Cómo? Aquí le digo, actúa como asistente administrativo, actúa como contador, actúa como tesorero, actúa como docente, actúa como gerente general de tal estación, ¿ya? Luego viene la tarea, organiza estas notas sueltas en un informe técnico con secciones de antecedentes, desarrollo y conclusiones. Y le pongo pegar aquí tus notas o apuntes desordenados. ¿Qué tengo que utilizar? Llaves, abro comillas y cierro comillas. No sé si esto está claro. Esto es muy importante porque si usted quiere pedirle a la IA que le dé la ley de anexos personales, la modificación de la ley normativa tal, ¿qué tengo que hacer? Actúa como un asistente administrativo, quiero que hagas un informe laboral, técnico, con secciones de tal y tal y tal, desde el artículo tal hasta tal, con apuntes ordenados, desordenados, descendentes o ascendentes, de acuerdo a la norma. El siguiente, para corregir y mejorar textos. Si yo quiero mejorar ese informe, ese formulario, revisa la ortografía, gramática, síntesis del siguiente texto. Mejora el vocabulario para que suene más profesional y adecua para una institución militar o una institución pública, privada. No cambies el mensaje principal. Pega aquí tu texto. ¿Qué tengo que hacer yo cuando digo pega aquí tu texto? Pegar lo que quiero que me mejore. Acá los apuntes de lo que quiero que me ordene.
No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. Dice, al momento de pegarle siempre van con las comillas, ¿verdad? Sí, sí, siempre, siempre. Por eso les puse yo aquí. Si se da cuenta, en el Ujú. ejercicio de arriba y de abajo, tengo que abrir llaves, ¿no es cierto? Abrir comillas y cerrar comillas y punto. Recuerden que la guía es un pasante, entonces yo tengo que hablarle lo más minucioso. ¿Y qué son los dos puntos? Los dos puntos me indica que estoy separando la idea, ¿no es cierto? ¿Qué me indica una coma? Que esa palabra me separa de la siguiente. ¿Qué me indica un punto? Que ahí termina mi párrafo. Abro comillas y cierro comillas, me está diciendo que la indicación empieza en la comilla y cierra en la comilla. Es decir, la fórmula completa que habíamos visto empieza en las dos comillas y cierra en las dos comillas. ¿Sí? Estamos, entonces es importante que ustedes sepan cómo hacer esto porque para declaración de impuestos van a necesitar fijarse en la ley. Van a tener que dar informes. Ok, si yo quiero resolver problemas, tengo un problema, cualquier problema, tengo que mandar un informe al SRI para la anulación de la declaración del IVA mensual que está errónea, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Actúa como rol de experto, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo actúo yo como un experto? Mi problema es hago la descripción breve del problema, le estoy dando la tarea, el rol, ¿no es cierto? Y le doy los datos. Necesito que hagas tres cosas. Dame una solución creativa que rompa el status quo. Crea un plan de acción paso a paso en la primera semana. Identifica dos riesgos principales en un plan para mitigarlos. ¿Sí? Lo mismo le pasa. Dame una solución creativa para no recibir sanción del SRI por el impuesto tal. Crea un plan de acción de recompensa para no retrasarme en el pago del impuesto del IVA. Identifica cuáles son los dos riesgos principales de este plan que yo tengo. Recuerde que yo aquí, en la breve descripción, ya le voy a dar los datos. ¿Qué le voy a dar? Lo que declaré en el IVA, los días que me demoré, cuáles fueron mis ingresos, cuáles fueron mis gastos, por qué no declaré la cantidad que debía, por qué tengo tantas facturas anuladas, etcétera, ¿no es cierto? En la descripción, ¿sí? No sé si tiene alguna pregunta. Bueno, y aquí también yo les traje que hay, para mejorar la corrección y el estilo, nosotros manejamos lo que es el Grammarly, que es una versión gratuita, que es un corrector ortográfico que analiza el tono del mensaje. Y este a usted le va a permitir asegurarse que sus memorandos, que sus notas, que sus informes se vean un poco más respetuosos, más firmes, ¿ya? No se olvides, Grammarly, la orden es la misma, la fórmula es lo mismo, exactamente la misma. Killbot, en cambio, me ayuda a hacer un parafraseo. ¿Qué es el parafraseo? A ver, ¿quién me dice qué es el parafraseo? ¿Qué Es quiere decir escribir literalmente, o parafraseo? sea, una frase partiendo de una original, con tus propias palabras. Exactamente, ¿no es cierto? Es darle tu criterio, ¿no es cierto? A una norma, a un reglamento, a un cambio de ley, ¿sí? Es darle a un artículo científico donde yo puedo citar al autor, pero lo transformo en palabras mías. Pero muchas de las veces nosotros no utilizamos esas palabras correctas. Entonces, Killbot me ayuda a mí a parafrasear.
es decir, a utilizar palabras correctas, a interpretar con palabras correctas, ¿ya? Para que el texto me suene muy respetuoso, ¿no es cierto? Pero tampoco sea muy informal, pero tampoco sea tan formal, pero sí sea profesional, ¿ya? Entonces, para eso se utiliza en la parte administrativa. Cuando yo quiero hacer informes de gestión, cuando yo quiero hacer informes técnicos, yo necesito utilizar el parafraseo. ¿Por qué? Porque le voy a decir, ayúdame a parafrasear tal texto, pero con palabras de un profesional de marketing especialista en tal área, en especialista en ventas. Para eso me sirve Killbot. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. ¿Cómo yo puedo? Recuerden que muchas de las veces cuando les hacen auditorías del SRI en las empresas, y por lo regular les cierran o les denuncian o lo que sea, pero esta aplicación que les traje o esta parte de la IA que se llama Otter IA, que es una IA, ¿sí? A mí me permite generar una transcripción automática del texto. ¿Ya? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque cuando van los del SRI y les clausuran, muchas de las veces, no es que es muchas, no es permitido grabar, pero usted sí, a través de esta aplicación, usted puede generar una transcripción automática de lo que le están diciendo, de lo que tiene que cambiar, de la norma que ha infringido, etcétera. Entonces, o de cualquier reunión. Si usted tiene alguna reunión y necesita que tomen apuntes, simplemente aplica Otter IA, que es gratuita también y puede transcribir inclusive una conversación como la que estamos teniendo en este momento. Lo mismo hace el Fautón, que este tiene una particularidad que integra a Zoom y a Google Meet y le permite grabar la sesión y al terminar dar un resumen inteligente. Entonces, ¿qué puede hacer usted con esto? Con el link del Zoom, usted transcribe el link en Foot o en Tilbrid y le dice, dame un resumen inteligente de la clase de Zoom o del evento que tuvimos en el ISMAD de declaración de impuestos y automáticamente le da un resumen inteligente. También es gratuito. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. No, está Ok. claro. Y luego viene la herramienta que es el Notebook, el Meet de Google también. Es una herramienta revolucionaria. ¿Por qué le conocen que es revolucionaria? ¿Por qué? Porque usted puede subir PDFs extensos, sí, puede subir documentos, puede subir notas y em, la IA se hace experta de esos archivos. ¿A qué me refiero? Usted maneja todo lo que es declaración de impuestos y tiene que saber cuál es la última modificación que se hizo al impuesto de la renta para el 2026. Usted hace un archivo y anexa todos los reglamentos, las leyes, ¿no es cierto? Los alcances que hacen y automáticamente usted le pide a Notebook que le diga qué reglamento ha habido o qué sanción, cuál ha sido la última actualización de tal archivo, de tal carpeta. ¿Qué le va a hacer la IA? Le va a responder automáticamente de acuerdo a todo el grupo de archivos que usted tiene en esa carpeta. ¿Sí me entienden lo que le digo? ¿Cómo lo hace? A través de la fórmula que acabamos de aprender hace un momentito. Recuerde que esa fórmula no es una regla fija solo para GAN, no. Puede utilizar en Grok, puede utilizar en las demás guías, pero fijándose cómo va evolucionando cada una de ellas, ¿sí? Lo importante es que si le utiliza para la parte administrativa, sepa que esas son las adecuadas y yo sigo la fórmula. Notebook me sirve como un registrador de archivos
que me va a dar respuesta a toda la documentación que yo le voy dando y formándole carpetas. Y el humanizar, que creo que este sí lo conocemos todos, es gratuito. Este sí tiene restricción. Usted puede subir hasta 60 páginas para que le humanice, es decir, para que le dé un pensamiento, un resumen de libros, artículos científicos, normas, leyes, reglamentos, lo que usted quiera, ¿sí? Pero tiene una restricción que es hasta 60 páginas. Es un plan gratuito. Sí, se puede extraer también datos específicos o resumir cláusulas legales, ¿sí? También. Pero tengo que saber que no puedo subir más de 60 páginas. En cambio, el Notebook M, y más aún si usted contrata el pagado, puede ya, se dice que funciona en la parte administrativa como un secretario, porque usted al secretario le dice, ¿dónde es el nuevo acuerdo ministerial que salió del CASES para la evaluación de los institutos, tal fecha, tal fecha? Automáticamente la secretaria Notebook le dice, aquí está, fue publicada en tal hora y en tal día, tal, te dice tal cosa, ¿sí? No sé si tienen alguna otra pregunta. Dentro de lo que es la organización y la productividad, no sé si usted se dio cuenta que yo aquí en la parte administrativa le definí en secciones. Primero, redacción y corrección de estilo. Segundo, gestión de reuniones y actas o transcripción. Tercero, análisis de documentos y archivos. Cuarto, organización y productividad. El Notion es una organización de tarea de base de datos. Cuando hablo base de datos, si nosotros vamos a hacer registro de nuestras declaraciones del IVA, ¿no es cierto? Donde tenemos que registrar todas las facturas que nosotros hemos facturado y determinar el valor que es de la retención y todas las retenciones y sumar y restar, mirar la diferencia, yo puedo utilizar el Notes para hacer esta base de datos. Es gratuito y te genera de manera automática tablas de datos, ¿sí? Y te genera también tareas automáticas que tú le puedes decir. Necesito que me generes una tabla desde el periodo tal hasta el año tal, con tales datos, con tales apuntes. De igual manera, vuelvo a utilizar la fórmula que habíamos visto al principio. No sé si tienen alguna pregunta para esta IA que está direccionada a la organización y productividad. Ok, y el Magic School, este sí es más para docentes, donde a través de este Magic School yo puedo generar rúbricas de evaluación, planes de comunicación, reportes de progreso, de procesos, de planes de forma automatizada. Ok. Y luego tengo el cinco instrumentos de la parte de administración que son informes visuales y presentaciones. Hay el Canva Magic Design, que es aquel que me permite dar cierto tipo de presentaciones estadísticas de manera puntual, ¿sí? Yo puedo presentar estadísticas de las últimas ventas, de los últimos ingresos, ¿no es cierto? A través del Canva Magic Design. Yo ahí ya tengo que escoger el tipo de presentación que quiero, subir la información, ¿no es cierto? Y pedir que se estructure a través de diapositivas o a través de tablas, ¿ya? Y el Gamma es un PowerPoint, para que me entiendan, de guía también donde usted le pide y le dice, necesito que me hagas una presentación del libro de Juana Patito tal que contenga tantos estilos y que tenga tantas diapositivas y necesito que me pongas gráficas de la última versión del libro tal, ¿sí? Gamma es para hacer presentaciones en PowerPoint creadas por la IA con sus instrucciones y Canva es para también manejar base de datos, ¿no es cierto?, amplias y también convertirlas en presentación.
Aquí tengo las tres recomendaciones que les he traído. Gemini, que es para todo lo que es solicitar y declaración de impuestos. El Notebook, que le va a permitir tener reglamentos y leyes archivados. Y el Canva, que es para hacer informes visuales. Recuerde que no es el Canva básico, sino es el Magic de Sync. Que se le salió a Maffer. Se quedó sin internet, creo. Ya entró la magíster. Gracias, Barney. Sí, sabes Perdón. que se Ya. me fue, no sé qué pasó, se fue la luz. Bueno, Gracias, Maffer. sí, ya Les comento. habíamos ahí Perdón. terminado ya. Sí, habíamos terminado. Espero que abarquemos todos los temas importantes que es para poder manejar una declaración de impuestos con la ayuda de la IA y obviamente la mejor gestión administrativa que ahora nos proporciona, mejorar la gestión administrativa que nos proporciona ahora la IA. Claro, ¿Tienen sí. alguna pregunta? Justo con la que tú nos recomendabas, una de las que nos recomendabas, el Notebook LM, les estaba comentando que para el mes de marzo tenemos el webinario igual de Notebook LM que nos serviría bastante para poder complementar con las otras inteligencias artificiales que ya se va adquiriendo el conocimiento. Así es, Vane. Muchísimas gracias a todos. Les agradezco mucho y les pido disculpas por todas las fallas técnicas. Normalmente no se tiene, pero justo el día de hoy se tuvo muchas fallas técnicas. Te agradecemos mucho, Maffer. Esperamos que para todos haya sido un webinario de bastante aprendizaje, que podamos aplicar las herramientas nuevas que nos has impartido. No sé si alguien tiene alguna pregunta para que la magíster pueda responderles. Pueden poner en el chat o pueden hablar, pueden preguntar. Buenas noches. Bueno, muchas gracias por Irma, toda la información. Más bien sería una pregunta al instituto como tal, creo que en este caso a ujú, usted, ¿no? dígame. ¿Por qué no desarrollan o no sé si está ahorita ya disponible, si tienen el tema de diplomados en cuanto a la IA, por ejemplo, con áreas específicas como es negocios, marketing digital? Porque yo estuve en un curso de ustedes de los 11 días de productividad, con las 11 herramientas, y Ajá. realmente me pareció excelente. O sea, súper bueno, todo, la organización, la plataforma, los profesores, fue genial. Y claro, eso me motivó y busqué, bueno, ahorita estoy terminando uno en Punemi, Ujú. diplomado de IA, pero con ustedes realmente la experiencia fue muy buena. Entonces, sí, sería bueno que lancen este tipo de diplomados, ¿no? Porque tienen experiencia, una hermosa plataforma, la parte interactiva también, excelente. Entonces, sí me quedé con eso ahí. Eso quería nada más decirles. Ya. Gracias, Irma. Bueno, agradecemos la confianza, ¿no? Y bueno, ya venimos de algún tiempo con esto de la educación. Bueno, tenemos educación superior, también tenemos lo que es educación continua y los webinarios. Dentro de los diplomados que usted nos está solicitando, sí los tenemos. Estamos ahorita con diplomados en el área de educación, que serían rutas y protocolos de la educación. También tenemos formación de agentes inmobiliarios con la asistencia de la inteligencia artificial, la inteligencia artificial aplicada a la gestión pública. También tenemos comunicación pública con inteligencia artificial. Y bueno, ahorita se me escapan algunos, pero tenemos también otros diplomados. También tenemos lo que es cursos, talleres, seminarios relacionados con el marketing digital, pago de impuestos que ahorita la magíster nos acaba de dar, fotografía para emprendedores, diseño gráfico potenciado con inteligencia artificial. Tenemos el servicio al cliente con inteligencia artificial, habilidades blandas, liderazgo, comunicación efectiva, que bueno, si me pongo a enumerar, pues por ahí se me escapa alguna, pero estamos en constante aprendizaje, les estamos dando a la comunidad, estos son gratuitos, pero sí tenemos diplomados. Entonces, si es que tal vez nos puede escribir Irma al WhatsApp para nosotros poder darle un poquito más de información y ver qué es lo que usted específicamente está necesitando.
Tenemos aquí una pregunta, bueno, Ruth Bejarano, no es pregunta, dice, no, sí es pregunta. Buenas noches, ¿dónde podemos encontrar la grabación de esta charla? Nosotros los webinarios subimos al YouTube. Sí, ahí lo pueden ver. Lo que sí les pedimos es que nos den unos 24 o 48 horas para nosotros poder subir todo el material que ahorita nos pasa la magíster gallegos, o sea, todo lo que hemos visto aquí, para nosotros poder subir todo este Zoom, ¿sí? Entonces sí les pedimos unas 24 o 48 horas para que ustedes puedan tener ya el material en YouTube y les mandamos igual al chat en donde estamos, al grupo de WhatsApp, les mandamos ahí el link cuando ya estén subidos los contenidos. Sí, déjenme ver, acá tenemos otra pregunta. Muchísimas gracias a quienes hicieron posible este curso. Fue con explicaciones muy detalladas. Por eso no hubo preguntas. Gracias, muy interesante. Se despejó muchas dudas. Muchas gracias. Bueno, entonces, Mafer, no hay ninguna pregunta porque todo está claro. Dicen que es explicado de la mejor forma, entonces te entendieron. Gracias, gracias, Vane, gracias a todos. Como digo, siempre es un Dios le pague a todos los que hacen posible este tipo de eventos, a la comunidad en sí del ISMAT, y a todos ustedes por ser parte de esta familia, porque recuerden que ustedes son los que enriquecen este nivel educativo que imparte el ISMAT, y siempre somos para ustedes y siempre vamos a estar para ustedes y con ustedes. Muchísimas gracias y mil disculpas por todas las fallas técnicas.